empezar a grabar. Empezar a participar en los cuestionarios, las tareas y los foros que hay en el módulo 2, 3 y 4 para esta semana. Así que para que lo revisen. Y en particular me interesa su participación del foro número 4, porque ese foro tiene un porcentaje de evaluación. Así que échenle un vistazo para que vayan participando. Eso. ¿Cuántos hay? Esperemos algunos minutillos. Bueno, mientras esperamos que el resto se sume, para empezar formalmente un cuarto para las 7, les tengo que dar algunas informaciones administrativas, así que vamos a esperar que se sume más gente, pero mientras tanto vamos a aprovechar el tiempo para recordar qué vimos ayer, ¿ya? ¿Qué aprendimos ayer? ¿Ya? Así que necesito que prendan sus cámaras. Todos los que necesito que prendan las cámaras, por favor. Marcelo, Caro, Andrea, Pame, Caro, Hola, buenas Carvajal, tardes. Fabián. No me acuerdo quiénes eran los que no tenían problemas con su cámara. Ana Solar. Yo tenía problemas con la cámara, profe. ¿Quién es? ¿Ana? Daniela. ¿Daniela? Sí. Ya, ya. Pero los demás entonces vayan prendiendo sus cámaras y vamos a comenzar recordando qué aprendimos ayer. ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿De qué hablamos? Del lenguaje de la comunicación no verbal. Ya, perfecto. Comunicación no verbal. Ya teníamos en la primera clase, hablamos, y ustedes hablaron con el profesor, de comunicación verbal. Ayer empezamos a hablar de comunicación no verbal, ¿cierto? ¿Qué elementos componen la comunicación no verbal? La proxemia. Ya, y ese concepto tan técnico, ¿qué significa? El uso del espacio Ya, y la postura corporal. ya, lo que hacemos con las manos, Sí, cómo nos sí. movemos. Los cuando movimientos, estamos, claro. exacto, Cómo nos cómo movemos ocupamos a el través en el espacio. espacio. Sí. Exacto. Cuando ustedes están escuchando a una persona que está dando una charla, ¿qué cosa es importante para ustedes de esa persona? ¿Qué les llama la atención? ¿O qué hace que ustedes le pongan atención a esa persona? A mí siempre me llama la atención cómo mueve las manos. Ya. Y eso es un elemento de lenguaje no verbal. ¿Qué otra cosa? A mí me llama la atención el manejo escénico que ¿Ya? tiene un relator. De verdad eso da otro tipo de mirada. Al menos yo me enfoco, sus gestos, todo. ¿Cómo se mueve? También. Ya. Cómo se expresa, porque ahí me transmite la liviandad que tiene para decir con seguridad las cosas. Ok, perfecto. ¿A ustedes les importa cuando están escuchando a una persona que esa persona los mire? Sí. ¿Es importante, creen ustedes? Sí. ¿Sí? Eso es un Sí, elemento porque también Face to face. Eso mismo, se produce Comunicación como directa. la comunicación, exacto. Exacto. Y porque además uno le da, cuando dirige la mirada a un grupo, le da la importancia a ese grupo. Yo le estoy hablando a ese grupo. Pero también cuando uno tiene un grupo grande, no le puede hablar solo a una persona o solo a un sector de la sala, en este caso, por ejemplo. Tiene que hablarle a todo el mundo para que todo el mundo se sienta incorporado en esta conversación que se está llevando a cabo en la sala de clase. Ok, la proxemia. Además de la proxemia, ¿qué otro elemento de la comunicación no verbal? El elemento paralingüístico, que Ya, tiene que ver con por ejemplo, la entonación. ya, la entonación. Esto mismo, veía el video, íbamos a hablar acerca del video de Barack Obama, de Barack Obama. y él, claro, llama la atención alto el énfasis que le pone en ciertas partes. Eso hace que uno fije la mirada y se enfoque precisamente en esa parte, claro. Sí, sí. ¿Qué otra cosa para lingüística? Las muletillas. Muletillas.
que El algunas volumen de veces la nos voz. distraen. Una persona está hablando, pero repite tantas veces una muletilla que uno empieza a ponerle atención a la muletilla, Sí, no a lo que sí. está A mí diciendo. me pasa con el profesor de mi hijo, que tenemos reunión de apoderados en este mismo formato. ¿Ya? Entonces, el profesor de mi hijo habla siempre en la reunión de apoderados, siempre dice, entonces, entonces tiene esa muletilla. Entonces, nosotros finalmente lo único que hacemos es reírnos de él, porque tiene todo el rato repite Sí. esa muletilla, sí. Es porque nos distrae. Porque uno Sí, de verdad empieza a poner atención en la muletilla. ¿Cuántas solo en la veces la va a muletilla. repetir? La va a repetir Sí, ahora sí, y uno se distrae del contenido, que es lo más importante. sí. O sea, ahí hay otro elemento que es la comunicación no verbal también es significativo. ¿Qué otro elemento paralingüístico? Estuvo, Los sonidos. Anita, tu micrófono está apagado. Anita Solar, ¿estás hablando? Está apagado tu micrófono. Ahí sí. Más cerca porque no se escucha. Dijo la expresión facial, profe. La expresión facial. Ya. Hace la Bueno, kinésica. ahí pasamos a ¿qué elemento de la comunicación no verbal? El elemento kinésico. Los Sí. elementos kinésicos. La cara, los gestos Sí. que uno hace. Si yo hiciera esto, ¡oh! Eso es ¿qué les estoy kinésica. comunicando? Puede ser rabia o Pues así, impotencia. ¡oh! Y además hago un gesto, Sí. un sonido. Entonces yo combino el gesto de mis Con la manos, los paralingüística. puños apretados, con y ese sonido es paralingüístico también. Es un elemento que a través del cual yo comunico algo. Y puedo estar muy enojada, muy furiosa. Cuando uno está muy enojado, ¿qué hace con las manos? La aprieta. La empuña. Aprieta. Entonces, exacto, la empuñamos y podemos combinar eso con otros recursos. ¿Qué más del elemento kinésico? ¿El alargador? Facial. ¿Cómo? Perdón. La expresión facial y los gestos. La expresión facial. La cara también es muy importante. Sí. Los hombres a veces se quejan cuando uno se enoja y preguntan, ¿te pasa algo? Y uno dice, no me pasa nada. No, nada. No me ¿Pero pasa. qué dice la cara? Dice todo. Lo dice una cosa completamente diferente, ¿cierto? Entonces, hay todos esos códigos, esos elementos que... El rostro se te delata, combinan. te delata. Claro, El rostro te son mucho delata. más claros, son mucho más decidores que lo que yo estoy diciendo verbalmente, que era un poco el comentario que hacíamos ayer respecto de este antropólogo, que decía que el porcentaje más importante de la comunicación está dado por elementos no verbales. Ujú. Y en ese sentido, la comunicación es una combinación de muchos elementos. Están los elementos verbales, por cierto, están los elementos verbales orales, escritos, y están todos estos elementos no verbales que son significativos y que nosotros los combinamos sin darnos cuenta, los estamos combinando a cada rato. Aprendemos a expresarnos de esa manera, aprendemos a comunicar lo que queremos, nuestras emociones, lo que esperamos que el otro entienda, aprendemos a comunicarlos usando todos estos elementos. ¿Ya? Entonces, logramos de esta manera ir valorando este elemento que es la comunicación, que ustedes ya lo comentaron en su participación del foro o de los cuestionarios, las tareas. Todo el mundo dijo que la comunicación era muy importante. Era importante en la vida diaria, es importante en el trabajo, pero a medida que uno va tratando de entender los tips, los secretos de la comunicación, uno se da cuenta que es súper complejo. Pues no es tan fácil como, porque claro, uno dice, tenemos que comunicarnos, tenemos que hablar, tenemos que conversar para llegar a acuerdos, pero eso es súper complejo en la vida diaria personal, pero también en la vida diaria laboral, porque si uno quiere conversar con alguien y la otra persona tiene una postura súper clara respecto de lo que quiere,
te va a escuchar, pero no va a incorporar tal vez lo que tú estás diciendo, porque no lo va a considerar importante. Entonces, ser empático con la otra persona que está hablando, entender los códigos de la otra persona también es muy importante. Y lo que resulta tan valioso, que todo el mundo lo valora, en la práctica se convierte entonces en una tarea muy difícil. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo logramos que la otra persona entienda lo que yo quiero que entienda? Esa es un dilema en el mundo moderno, es un dilema en las relaciones personales, es un dilema en el trabajo. ¿Cómo las empresas van bajando estas estrategias de comunicación a cosas más concretas en la vida diaria? ¿Ya? Bueno, yo les había dado una tarea, ojalá que la hayan hecho, revisar el video de Barack Obama, que era un video muy cortito. ¿Quién lo revisó? Además de Roxana. ¿Lo alcanzaron a ver? ¿Eli? Sí, sí. Ya, ¿quién más lo vio? ¿El resto? Yo lo vi, Fernando. Yo también lo vi, Ya, perfecto. Daniela. Cuéntenme, ¿qué les pareció Obama como representante de todos estos elementos de comunicación verbal y no verbal? Bueno, él es súper potente cuando hace sus discursos. Igual de repente lo he visto en las noticias, sobre todo las más antiguas, porque ya casi no sale mucho en las noticias. Todos sus discursos son como bien potentes. Pero en este propiamente tal se nota lo que dice el video, porque muestra mucho sus manos, Sí. porque muestra sinceridad, dice ahí. Sí, Muestra sinceridad y muestra varias veces sus manos. sí. Entonces, y eso de ponerse lo que me llamó la atención a mí fue el que mostraba mucho las manos y ponerse las manos en el pecho, Acá, que habla con en el sinceridad y con el corazón. Pues. Sí. Entonces, esos dos gestos fueron los que me llamaron harto la atención. ¿Ya? ¿Al resto qué le llamó la atención del discurso de Barack Obama? Fernando, ¿tú dijiste que lo habías visto? A ver, sí, lo vi. ¿Ya? Lo vi como unas 2 veces, ya que se nota la sinceridad con el que hablo y aparte el vocabulario que usa, bastante formal, y aparte cuenta, o sea, en las palabras que dice, narra su pequeña historia, o sea, el pequeño camino que él tuvo que recorrer para llegar hasta donde está. O sea, Sí. es como si se conecta con 2 mundos, el mundo político y el mundo social. Eso fue mi impresión de Barack Obama. Y cómo Exacto. utiliza los elementos no lingüísticos, como hacer las manos y diferentes gestos que utilizó en el video. Sí. Eso fue Bueno, mi impresión de Barack Obama. Perfecto, perfecto, Fernando. Barack Obama, bueno, es un orador grandioso, pero lo que yo les decía ayer, estos elementos que permiten una comunicación mucho más efectiva se aprenden, y los políticos fundamentalmente saben que tienen asesores que les dicen cómo hacer, qué hacer, cómo moverse, cómo vestirse. Entonces, Barack Obama es un buen ejemplo, y ese video que es cortito es un buen ejemplo porque él mezcla perfectamente muchos elementos. Él es muy carismático, es muy simpático, y eso le ayuda, por cierto. Pero si ustedes se fijan en la cara de Barack Obama cuando da sus discursos, su cara siempre está relajada. Es como cálido, es como cercano, y claro, tiene esta connotación que decía Ana Eli de el uso de sus manos, él pone las manos mostrando, porque esto tiene una significación también, cuando la persona pone sus manos y las muestra sus palmas, está demostrando que es Eso es una persona como que no tiene nada que transparencia. mostrar. Eso, como ser transparente, ¿cierto? Exacto, exacto, Es como decir la verdad. exacto. Yo aquí vengo tal como soy. Y además Obama logra también una conexión que es re difícil y que tiene que ver con su vida personal. Él logra traspasar la relación familiar que tiene al público que lo está escuchando, que lo está mirando. Él siempre tiene el detalle de hablarle a su mujer, dirigirse a sus hijas. Cuando saluda a su mujer, el abrazo que le da es un abrazo de verdad.
no es un abrazo de compromiso, que muchos políticos hacen y dan abrazos por compromiso a sus O señoras, intentan hacerlo. especialmente. Pero en este caso, el abrazo de los dos, en este caso de Michelle y de él, son reales. Y él logra entonces, él es muy, domina muy bien la situación, logra tranquilizarse, logra expresar lo que quiere decir, es carismático, se ríe. Él tiene esta particularidad también que logra sacar una sonrisa y logra ir encantando a la gente con su discurso y comunicar lo que él quiere comunicar. ¿Alguien Cuando logra el objetivo. logra el objetivo? Exacto. Pero ahí, si ustedes vuelven a ver el video, fíjense en todos los detalles de su postura corporal, cómo está vestido también, que es muy importante. El cómo mueve las manos, los gestos de su cara, la entonación en su discurso. Entonces ahí hay muchos elementos que tienen que ver con comunicación verbal y no verbal, y por cierto que Barack Obama tiene un equipo de asesores detrás de él que le está preparando el discurso, o que les está diciendo qué cosas tiene que hacer durante su discurso. Por eso ustedes me preguntaban ayer si esto se enseñaba, y efectivamente se enseñan. Los políticos tienen todos asesores, coach, que les ayudan a ir puliendo este tipo de habilidades que no necesariamente la gente las tiene muy desarrollada, porque no siempre los políticos o quienes ejercen algún cargo público tienen la costumbre o el hábito de estar hablando, por ejemplo, a los medios de comunicación, o estar hablándole a mucha gente. ¿Ya? Entonces, con eso cerramos un poquito lo que hablamos ayer de esta comunicación no verbal y por qué es tan importante, y lo vamos a ir sumando con la comunicación verbal para ver lo que hoy día nos corresponde, que tiene que ver con ir bajando estos elementos a la empresa. ¿Ya? Pero antes de empezar con la clase de hoy, tengo que darles algunos datos. Información. Les recordaba al comienzo que recuerden participar en los foros, los cuestionarios y las tareas de cada módulo, especialmente del módulo 4, el foro del módulo 4, porque ese foro tiene una evaluación. ¿Ya? Eso por una parte. Luego, tengo que decirles que la semana del 6 de julio, que es nuestra última semana de clases, esa semana además vamos a tomar el examen. Por lo tanto, el plazo para entregar la tarea de esa semana va a ser más cortito. Vamos a tener clase lunes y martes, entonces van a tener plazo para hacer su tarea miércoles y jueves, para que lo entreguen el jueves en la noche, poder corregirlo el viernes, y si alguien tiene que dar examen, puede hacer el examen el día sábado. ¿Ya? O sea, para que sepan que la tarea de la última semana va a tener un plazo más corto que el resto de las semanas que hemos tenido hasta ahora. ¿Ya? Les voy a mostrar también la tarea para esta semana, la tarea con evaluación. Voy a compartir imagino que ya lo vieron, ¿o no? ¿Vieron la tarea de esta semana? Si no, aquí lo vamos a ver. Esta es la evaluación sumativa de los módulos 3 y 4. Lo voy a abrir para que lo veamos. Ya. El encabezado es lo mismo, las instrucciones generales son las mismas, un PowerPoint con la identificación de cada alumno. Los videos deben ser subidos a YouTube y agregar el URL solamente del video. Entonces aquí las tareas son, la tarea 1, que es no verbal, describa en 3 líneas una situación conflictiva que usted haya vivido en su trabajo. A partir de esa descripción, enumere 7 elementos de comunicación no verbal presentes en esta situación que hayan sido expresadas por alguno de los protagonistas. Hagan memoria de algún problema, alguna situación en su trabajo y descríbanla muy cortito,
pero hagan memoria de cuáles fueron los elementos no verbales que pudieron estar presentes en esa situación. Luego, la tarea 2, grabar un video muy cortito, donde ustedes con su cara van a expresar lo siguiente: miedo, aburrimiento, enojo, desprecio, alegría, seriedad. Luego, otro video donde van a expresar gestos, pero utilizando sus manos. Angustia, furia, preocupación, negación, aburrimiento, buena suerte. Luego, la tarea 4 también es un video, pero ahora van a usar su cuerpo para expresar timidez, felicidad plena, así, felices, felices, felices de la vida, seguridad en sí mismo, cansancio, ira, decepción, indiferencia. Y luego, en la tarea 5, van a grabar también un video recreando una situación de su primer día de trabajo, y deben reunirse con su nuevo jefe, y usted tiene que presentarse ante su nuevo jefe. Entonces la tarea es hacer este video, y aquí hay unas recomendaciones. Yo les voy a recomendar que escriban lo que van a decir en este video. No lo improvisen, sino que escríbanlo, redáctenlo, y además usted quiere dar la mejor impresión. Por lo tanto, piensen en cómo se van a sentar, cómo se van a mover, etc. Cómo van a usar su cuerpo para comunicarse con su jefe en este primer día de trabajo. Y luego van a hacer un pequeño estudio de su entorno. Van a identificar elementos de comunicación no verbal de su entorno más cercano, de su casa. Van a observar durante un día las expresiones de la cara, los gestos con las manos y las posturas del cuerpo de las personas que están a su alrededor. Van a observar a 2 personas como mínimo, o si no hay tantas personas en su casa, una. Y van a hacer una lista de los gestos de estas personas, los gestos que hacen con la mano, con la cara y la postura del cuerpo, y qué expresaban en ese momento cuando usaron ese gesto, o tuvieron esa expresión en la cara, o tuvieron esa postura corporal. ¿Ya? Entonces van a empezar a mirar a sus hijos, maridos, esposas, en lo que tengan a su alrededor, y observen qué expresiones tiene su cara, cómo usan las manos, cómo se mueven, cómo ocupan el cuerpo para comunicar algo. Entonces hacen una lista de los gestos y qué era lo que querían comunicar, o qué fue lo que ustedes entendieron con esos gestos. ¿Ya? Esa es la tarea entonces de esta semana. Voy a dejar de compartir esto. Ok, perfecto. Eso es... ya, esa es la información administrativa que tenía que darles. Entonces ahora vamos a bajar a nuestro tema de hoy, que es la comunicación, pero empezando a llevarla a un ámbito más formal. Y este ámbito es la empresa. Así que vamos a empezar a hablar hoy día de comunicación corporativa, vamos a hablar de comunicación estratégica. Ya. Buenas tardes, profesora. Disculpe que me Hola. pude conectar. Recién soy Teresa. Bueno, Teresa, bienvenida. Gracias. Déjenme abrir. Bueno, vamos a
Déjenme abrir mi carpeta que se me cerró el Power. Ya. Entonces, ahí sí. ¿Ya? Vamos a hablar del por qué es tan importante hoy día la comunicación en el mundo de las empresas. Y hoy día las empresas están hablando de comunicación estratégica. Eso ya da una luz de cómo está siendo considerada la comunicación en las organizaciones, como un elemento importante y en algunos casos un elemento crucial, clave para el éxito de una empresa. Cuando hablamos de comunicación estratégica corporativa, ¿de qué estamos hablando? Los seres humanos lo que hacemos es buscar formas, maneras para que la otra persona entienda lo que yo quiero que entienda, para que decirle algo, comunicarle algo, pero para que la otra persona entienda. Las empresas hacen exactamente lo mismo, de una manera distinta, porque hay todo un sistema técnico para expresar esa comunicación, pero a la empresa también le interesa comunicar lo que es, que el resto de la gente sepa lo que es. Y a eso hoy día se le llama comunicación estratégica corporativa. ¿Y qué es lo que una empresa busca comunicar a otras personas o a sus públicos de interés, a su entorno, a la comunidad donde está inserta? Le interesa comunicar lo que es. Y le interesa, por cierto, cómo el entorno nos ve como empresa. Ahí hay una definición un poco técnica, pero básicamente las estrategias de comunicación estratégica lo que buscan es construir vínculos, es generar mecanismos a través de los cuales nosotros le decimos a la gente lo que somos como empresa. Si yo soy una empresa, yo quiero comunicar lo que soy al resto de la gente, a mis consumidores, a mis referentes más cercanos, que puede ser la competencia, yo quiero comunicar a las autoridades públicas de un país lo que soy, yo quiero comunicar a quienes toman las decisiones en el país lo que soy como empresa. Entonces, básicamente, cuando uno habla de comunicación estratégica, de lo que uno está hablando es de el intento y las estrategias, además, que las empresas usan para comunicar lo que son y construir vínculos con su entorno. Y esto, la empresa lo hace a partir de su esencia, lo hace a partir de lo que es. Así como las personas nos comunicamos con los demás a partir de lo que nosotros somos, de nuestras creencias, nuestra cultura, las visiones que tenemos del mundo, etc. A partir de eso, nosotros comunicamos y vemos el mundo de una manera determinada. Las empresas hacen exactamente lo mismo. Comunican al mundo lo que son, o lo que intentan ser, por lo menos, en el papel. Y eso tiene que ver con una tarea muy importante en una empresa, que es generar estrategias de comunicación que son estrategias de comunicación internas, pero también estrategias de comunicación externa. Las empresas hacen las dos cosas hoy día al mismo tiempo, están preocupadas de su plano interno, pero también están preocupados de su plano externo. Antes de continuar, una pregunta. Hay dos conceptos que uno siempre menciona cuando se habla de la empresa. Uno habla de identidad y uno habla de imagen. ¿Qué creen ustedes que es la diferencia? ¿O cuál es la diferencia entre la identidad de una empresa y la imagen de una empresa? Que la identidad es como lo que es realmente. ¿Quién me está hablando? Daniela. Y la imagen es lo que quiere que los demás vean de ella. Perfecto. Perfecto, Daniela. La identidad es lo que soy como empresa. ¿Y la identidad nuestra qué es? ¿Cuál es nuestra identidad?
Nuestra personalidad, nuestro ser. Lo que somos, cómo somos, esa es nuestra identidad. Y las empresas también tienen identidad, también tienen cultura, también tienen una manera de hacer las cosas, también tienen una visión del mundo. ¿Y ustedes han escuchado hablar del concepto de cultura corporativa? Las empresas lo que intentan hacer es construir culturas corporativas. Y esas culturas corporativas tienen que ver con qué tipo de empresa quiero construir. Y eso tiene que ver con mi identidad. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué quiero hacer en la vida? ¿Cómo quiero hacer empresa? Y de esa manera, entonces, la empresa va armando este concepto que se llama identidad corporativa. La identidad corporativa es lo que soy. Y eso está dado por ejemplo, por sus valores. Les cuento una pequeña historia. En la década de los 80, Chile sufrió una crisis económica muy terrible, muy terrible, y muchas empresas quebraron, y otras estuvieron a punto de quebrar. Una de esas empresas que estuvo a punto de quebrar fue CMPC. ¿La conocen? La papelera, la compañía Sí, la papelera. Ah, sí, la papelera. Papelera, perfecto, la CMPC. Que es una empresa muy antigua en Chile, perteneciente a una familia muy rica en este país. Y para enfrentar esa crisis, la empresa hizo lo siguiente. Tenía dos opciones. Una opción era despedir a gran parte de los trabajadores, y otra opción era tomar un camino distinto y hacer un sacrificio de todos los trabajadores para poder salvar la situación. La empresa optó por la alternativa B, que todos los trabajadores hicieran un sacrificio que significaba reducir el sueldo de los trabajadores de todo el mundo, desde los gerentes hasta el junior, y que una vez que la crisis se superara, ese dinero iba a ser reintegrado lentamente a los trabajadores. Pues bien, esta propuesta fue aceptada por los trabajadores. ¿De qué habla ese ejemplo? En términos de cultura corporativa, en términos de identidad corporativa. ¿Qué les dice esa situación, que haya sido posible esta situación? ¿Existió buena comunicación entre la empresa y sus trabajadores para poder llegar a un acuerdo que los beneficiara a todos? Ok, la gente confió en la empresa para decirle sí, ok, rebájeme el sueldo ahora, pero yo sé porque después me lo van a pagar. ¿Había confianza? Sí, buena comunicación. Uno tiene que confiar mucho en su empleador para decidir tomar una decisión como esta. ¿Y por qué uno podría llegar a confiar tanto en ese empleador o en esa empresa? ¿Qué está pasando internamente en esa empresa para que la gente confíe de esa manera? Los trabajadores lo que les dicen lo cumplen. ¿Cómo? Cumplen lo que les dicen. Ya. Es una buena base valórica. Exacto, hay una cultura de valórica, hay un accionar coherente de la empresa entre lo que dice y lo que hace. Por lo tanto, ¿qué provoca eso? Provoca que los trabajadores confíen en su empleador y acepten entonces esta decisión de rebajar los impuestos, los sueldos, una vez que se supere la crisis, y luego recuperar la rebaja de esos sueldos. Eso tiene que ver con identidad. Eso tiene que ver con lo que soy como empresa y que los trabajadores creen en esa identidad. Los trabajadores se suman a esa identidad, los trabajadores son parte de esa identidad, se comportan de acuerdo a esos valores. Entonces, la empresa... Los trabajadores también tienen identidad de la empresa. Y además, claro, por cierto, ¿por qué las empresas hacen selección de personal? ¿Qué les interesa? ¿A quiénes les interesa contratar? ¿A cualquier persona o a una persona que cumpla un perfil? A personas que estén capacitadas. Que tengan el perfil, porque tengan el perfil de la empresa. Y ese perfil también tiene que ver con la cultura corporativa, con mi identidad como empresa. Si yo tengo ciertos valores como empresa, yo quiero trabajadores que se sumen a esos valores, no que peleen esos valores. Entonces, las empresas, si ustedes se dan cuenta, se construyen igual que las personas.
se construyen a partir de lo que son, de sus valores, su cultura, de sus prácticas diarias, etc. Y eso se llama identidad corporativa. Y esa identidad se logra traspasar a través de estrategias de comunicación interna o estrategias de comunicación externa. ¿Cuáles son los medios tradicionales que usan las empresas para lograr comunicar esta identidad? Aquí las tenemos, ¿cierto? Marketing, la publicidad, planes de relaciones públicas. ¿Qué pasa cuando una empresa, la identidad de una empresa no está tan consolidada, pero la empresa usa estrategias de marketing para decir que son una determinada cosa? ¿Qué pasa en esa situación? Vuelvo al ejemplo del CNPC. Ustedes se acordarán que CNPC hace un par de años estuvo metido en un escándalo de colusión del papel confort, ¿se acuerdan? Sí. Después de los 80, de haber sido este ícono, termina en la década del 2010 metida en un fraude que tuvo que ver con este delito que fue la colusión. ¿Qué relación hay entre lo que soy y lo que yo proyecto a través de estas estrategias? A veces se da esta situación en que yo intento proyectar a través de estrategias de marketing, publicidad o relaciones públicas una identidad que en realidad no tengo, una cultura que en realidad no tengo. ¿Se da, creen ustedes, esa situación? Sí, se da. Les pongo otro ejemplo. Hoy día todo el mundo estaba preocupado del medio ambiente. Y si ustedes ven la publicidad de muchas empresas, aparece el concepto de verde, de medio ambiente, y aparece de hecho en las imágenes, en los bosques, en los niños jugando en la playa, toda esta preocupación por el entorno ambiental. Pero esas empresas que hoy día están tratando de construir imágenes de amigables con el medio ambiente, ¿son necesariamente coherentes en su plano interno? ¿Son, como empresa, tienen estrategias de verdad para protección del medio ambiente? No. Puede que sí, pero también puede que no. Que solamente lo hagan porque es una moda y porque vende la idea del cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, estas estrategias, algunas no son muy prestigiosas o no son muy creíbles porque muchos dicen, no, si es puro marketing, por ejemplo. Y cuando se dice, no, es puro marketing, es porque lo único que nosotros queremos como empresa es mostrar una imagen. Da lo mismo lo que pasa en el plano interno, si es coherente o no es coherente la empresa. Lo que me interesa a mí como empresa es mostrar una imagen, una determinada imagen. Pero no necesariamente esa imagen tiene relación porque con... esa imagen vende, pues. Exacto, porque la imagen vende. Pero yo vendo la imagen de ser amigable con el medio ambiente, pero resulta que en mi proceso productivo estoy tirando todos los líquidos contaminados al alcantarillado. Entonces no es diferente entre lo que yo soy como empresa y lo que digo, lo que muestro a través de estas estrategias. Entonces, estas estrategias sirven entonces para que las empresas comuniquen lo que son, comuniquen su O lo que identidad. quieren ser, o lo que O pretenden lo que ser. pretenden que los demás vean en ellos. Que imagen el resto se puede construir de ellos. Pero a lo que a nosotros nos interesa es que haya esta coherencia entre lo que soy y lo que los otros perciben de mí. Y eso es tal cual aplicable a las personas como aplicable a las empresas. Sí, pues absolutamente. Pues hay muchas personas que venden una imagen que realmente no es. Y se da mucho. Exacto. Y otras también que son como más hormiguitas, pues, qué sé yo, buenas para trabajar, respetuosas, de a poquito van construyendo una identidad y después el entorno tiene una imagen de esa persona que es una imagen súper positiva. Pero hay otras que, como tú dices, Eli, efectivamente, hay una incoherencia absoluta entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces... ¿Le roban la imagen a otra empresa? ¿Cómo?
le roban la imagen a otras empresas para ofrecerlo a ellos y no es nada que ver lo que están ofreciendo. ¿A qué te refieres con roban la imagen? Porque en internet hay mucha gente que ocupa imágenes de otras tiendas. Un ejemplo, calzado o ropa. Y cuando uno les compra, llega el producto, no es nada que ver con la foto, porque las fotos no son de ellos, sino que es robado de otra, otra tienda. Ya. Bueno, eso es parte de la precariedad del sistema. Sí, que en la Instagram gente cree que puede engañar con tal de vender y sacar una ganancia, usa una estrategia que es engañar. Entonces, claro, pongo una imagen bonita de un producto, pero yo sé que no es eso. Pero la gente cae porque ve esa imagen bonita y finalmente cuando te llega el producto no es lo que tú estabas esperando. Eso se da mucho hoy día en el mundo. Bueno, de estas estrategias de marketing, esto es un concepto técnico, pero seguramente lo tienen que haber visto en alguna parte, estas estrategias de marketing sobre la línea o bajo la línea, above the line y below the line, que tienen que ver con estrategias más caras o más baratas de marketing. Las empresas grandes, las mega empresas que tienen capacidad económica, gastan mucho dinero en publicidad, en radio, televisión, diarios, revistas, etc. Y otras empresas más pequeñitas tienen que hacer uso de su creatividad para poder publicitar sus productos o sus servicios. Y ahí, por ejemplo, el típico caso de medio barato, digamos, son las redes sociales, que uno puede administrar de buena manera y a lo mejor hacer una inversión muy pequeñita para poder llegar al máximo cantidad de gente posible. Pero si yo no quiero gastar plata, puedo hacer publicidad orgánica simplemente, pero yo puedo invertir 20.000 pesos en publicidad en redes sociales y eso me garantiza que van a llegar a muchas personas. Bueno, y aquí llegamos volvemos a este concepto que estábamos trabajando, que es este concepto de identidad corporativa. Estos son los atributos, los valores, lo que soy como empresa. Y normalmente esa identidad corporativa se expresa en dos elementos. Un elemento es la identidad conceptual, perdón, y el otro elemento es la identidad visual. La identidad conceptual es la visión, la misión y los valores de la empresa. ¿Cierto? Ustedes lo tienen que haber visto esto. Uno de los primeros trabajos, la primera actividad que tiene una empresa normalmente es elaborar su visión, misión y valores. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué creen ustedes? Y de hecho las grandes empresas pagan asesores, se hacen jornadas largas para reformular la identidad o para construir la identidad y revisarla, actualizarla, etc. ¿Por qué creen ustedes que la visión y misión y valores es tan importante en una empresa? Para vender. La misión, dijo la misión. Visión, misión y valores. La misión es importante porque la misión es lo que nosotros queremos llegar a ser como empresa. La visión es lo que nosotros, como nos proyectamos. Era al revés. Es nuestra mirada a largo la visión plazo. es la mirada a largo plazo, la misión es lo que queremos hacer ahora ya, y los valores es lo que conforma nuestra empresa, o sea, la base valórica de nuestra empresa. El cómo voy a hacer la identidad, pues. Exacto, por esa razón las tres son sumamente importantes. Necesitamos tener miras a futuro, necesitamos tener miras de presente de lo que somos, y necesitamos tener valores para poder tener una empresa que funcione. Exacto, eso es parte de nuestra identidad, pero técnicamente se llama identidad conceptual. El concepto es macro, el concepto grande es identidad corporativa, y ese concepto tiene estos dos elementos, que es la identidad conceptual y la identidad visual o gráfica.
¿Por qué es tan importante la visión, misión, valores? Yo les decía, las empresas pagan millones de pesos a los asesores por esto. Porque el corazón del negocio está ahí, en la visión, misión y valores. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero proyectarme? ¿Cómo voy a estar de aquí a 5 años, a 10 años? ¿Qué es lo que hago ahora? ¿Cómo lo hago? Representa a mis valores. Eso es el corazón de la identidad de una empresa y es el corazón de cómo empezamos a armar la empresa y a comunicar lo que somos. ¿Y la identidad visual cuál es? O la identidad gráfica. ¿Cuál es? Puede ser el logo, profe. ¿El marketing? Exacto. El logo, bueno, técnicamente es el ISO logotipo, pero es el monito, la imagen y el nombre o la frase que se le agrega, exacto, que se le agrega a la imagen visual. ¿Qué busca una empresa a través de la comunicación corporativa? Busca posicionar su marca, busca posicionar su imagen, y ya lo mejor que puede lograr una empresa es reputación corporativa. Si yo les pregunto a ustedes en este minuto, díganme 5 marcas de bebidas gaseosas. ¿Cuál? Coca-Cola, Fanta, Sprite. Fanta, Sprite. En ese orden. Ya, ¿qué otra? Son 3, faltan 2. ¿Qué otra? Bilsipap. Ya, Bilsipap. Ok. ¿Por qué esas 5 se les vinieron a la cabeza? Porque son las que más suenan siempre. Porque son las que más suenan siempre. Y eso que tú dices, Fabián, de son las que más suenan siempre, son las que han tenido una estrategia de comunicación que ha permitido que esos nombres o esas marcas estén presentes en la cabeza de la gente. Y la gente las recuerda. Si yo les pregunto marca de ropa deportiva, 5 marcas. Nike. Adidas. Puma. ¿Cuál? Puma. Fila. ¿Cuál? Fila. Ah, ya, Fila. Tigre. ¿Cuál? Tigre, la marca Tigre. Ya, pongamos la marca Tigre. Ok. Ya. ¿Por qué esas marcas se le vienen a la cabeza? Por lo mismo yo creo, porque son las más conocidas. Son bonitas. ¿Y por qué son las más conocidas? Porque tienen mayor publicidad. Ya, la publicidad es una estrategia de comunicación. Sí. Y claro, son mega empresas, son multinacionales, obviamente tienen millones de dólares para campañas publicitarias. Pero las campañas publicitarias lo que hacen es comunicar lo que son, cuáles son sus características como empresa, sus valores, y eso logra que la gente tenga en su cabeza el nombre de sus marcas. Y eso tiene que ver con posicionamiento, ¿ya? Y ese posicionamiento tiene que ver con la imagen que uno se construye acerca de esas empresas. ¿Por qué mencionaron a Nike, por ejemplo, como primer lugar de empresa de ropa deportiva? Que es una de las más reconocidas. ¿Ya es reconocida? ¿Qué otro atributo tiene Nike? Que tiene mayor posicionamiento en... ¿Ya? En todo. Es la que está mejor posicionada en todo. En el deporte, en todo tipo de publicidad. Ya. ¿Los productos son de buena o de mala calidad? Buena calidad. Porque no son baratos. No. Cuando uno piensa en esta empresa, uno piensa en productos de buena o de mala calidad.
De buena calidad. De buena calidad, De buena para calidad. poder pagar el precio, claro. Exacto. Entonces, hemos ido construyendo en nuestra cabeza una cierta idea de esta empresa. ¿Ya? Y eso hace entonces que la empresa logre un posicionamiento en el público objetivo al que ellos quieren llegar, que son sus consumidores o sus potenciales clientes. Y hasta ahí una empresa normalmente está feliz con haberlo logrado. Pero hay otra etapa, que es una etapa superior, que es alcanzar la reputación corporativa. Y la reputación corporativa la vamos a tener que ver mañana porque se nos acabó el tiempo. Así que les voy a mandar la cita para mañana a las 18:30 para terminar de ver entonces este segundo módulo. ¿Les parece? Terminan de revisar el Power con lo que falta y mañana entonces cerramos el capítulo de estrategias de comunicación corporativa. ¿Ya? Muy bien. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana. Les voy a mandar el link a las 18:30. ¿Estamos? Ya. Bueno, gracias. Chao. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, Chao, nos vemos profe, mañana. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, hasta mañana. Chao.